Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga, amados. Estamos en la segunda parte del estudio bíblico. Bendito sea el Señor. Es bíblico la danza. Es bíblico la danza dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Para que usted pueda entender, bendito sea el Señor, la secuencia tiene que ver la primera parte. Bendito sea el Señor. Y la segunda parte que la estamos empezando ahora. Vimos que el rey David fue que reorganizó los sacerdotes y lo introdujo dentro de la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Y no vemos que la danza fue introducida dentro del templo. Bendito sea el Señor. O sea, dentro de la tienda que el rey David había hecho. Porque recuerde que David no fue que construyó el templo, fue el Salomón. Bendito sea el Señor. Y vemos que la danza no introducida. La danza siempre fue al aire libre. Nunca fue dentro del templo. Bendito sea el Señor. Ahora sí vamos con la segunda parte. Vamos a seguir con este tema. El rey Ezequías restableció el culto del templo, lo restableció. Cuando el rey Ezequías, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, su reinado, bendito sea el Señor, que era rey de Judá, ya el templo estaba construido. Ya Salomón había hecho el templo. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver si él introduce también la danza dentro del templo. Él es el que reorganiza. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Los sacerdotes, los levitas, y levanta el culto nuevamente. Bendito sea el Señor en el templo del Señor. El rey Ezequías. Segunda de Crónicas 29, verso 25. Dice que el rey Ezequías puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpa, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Se da cuenta que el mandamiento procedía de Jehová. Eso que David hizo, que reorganizó, bendito sea el Señor, los levitas para que tocasen y ministrasen en el templo de Dios, era por mandato de Dios. Dios fue que lo mandó, y no vemos que Dios le manda a ellos a que introduzcan la danza dentro del templo. Bendito sea el Señor. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con su trompeta. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David y el rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban la trompeta, y todo duró hasta consumirse el holocausto. O sea, todo el pueblo estaban reunidos ahí en el templo. Bendito sea el Señor. Y no dice, amado, que hubo danzarina ahí. Se tocaban los instrumentos, alababan a Dios con trompeta, con salterio, con címbalos resonantes. No vemos la danza que hace presencia dentro del templo. Ya el templo ya estaba hecho, porque fue Salomón que lo hizo. Bendito sea el Señor. Para que no vayan a decir, no, porque cuando David reorganizó, todavía el templo no estaba hecho. Aquí ya el templo está hecho. Con el rey Ezequías vuelve y levanta y restablece el culto y reorganiza a los sacerdotes. Hace bendito sea el Señor, una restauración. Y no vemos que se introduce en la danzarina. Vemos que en ninguno de estos casos, amado, la danza es utilizada en el santuario o en el templo. La danza siempre fue al aire libre, amado. La danza es de origen pagano, y la usaban para rendirle culto a sus dioses. Bendito sea el Señor. Aunque David danzó, no danzó para rendirle culto a Dios pagano. Danzó, pero fue para el Señor. Dice que brincaba y saltaba. No fue una danza erótica, fue una danza de brinco y salto en alegría. Bendito sea el Señor, hacia Dios. Bendito sea el Señor. Éxodo 32, verso 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuerza, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó la tabla de su mano y la quebró al pie del monte. ¿Se da cuenta? Oyó, bendito Señor, los cantos y la danza alrededor del becerro que habían hecho, que había sido el Dios que lo había sacado de Egipto.
y arrojó la tabla, por lo cual Moisés tuvo que ir de nuevo y Dios no se le escribió, Dios se la dictó y él tuvo que escribirla con sus manos porque Dios es santo y Dios no trabaja dos veces, Dios trabaja una sola vez, bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús, ¿se da cuenta? Y por eso es que decimos que la danza la aprendieron ellos en Egipto. Porque recuerda, están adorando a un Dios que hicieron, un becerro, y están danzando. Y la danza era en honor a dioses paganos. Se sobreentiende ahí mismo claramente la palabra por la palabra, nos damos cuenta que esa práctica la hacían lo mismo egipcios en honor a sus dioses. Porque recuerde que uno de los profetas menores, creo que Amos, dice que ellos siempre andaban con la estrella del dios Rafedín y del dios Kiun, un dios pagano. Bendito sea el Señor, que nunca se despojaron. O sea, ellos trajeron esa cultura, siempre la llevaban ellos encima. Bendito sea el Señor, por lo cual se ha glorificado este pueblo de Israel que fue sacado de allá de Egipto. Siempre, nunca se despojó de la idolatría. Bendito sea el Señor. Por eso fueron entregados a naciones paganas. Bendito sea Dios. ¿Se da cuenta? Moisés claramente y vio el becerro, dice. Y aconteció que cuando llegó al campamento vio el becerro y la danza. Y ardió en ira y extrayó la tabla. Ardió la ira de Moisés y arrojó la tabla de su mano y la quebró en pie del monte. Amén. Los adoradores del dios Baal danzaban en su culto. Lo vamos a ver aquí. Primera de Reyes 18:25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoge un buey y prepararlo vosotros primero, pues que soy porque soy más, e invocad el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar. Habían hecho. Eso era una danza que ellos estaban haciendo, saltando. La danza también tiene que ver con salto. Bendito sea el Señor. Aunque, como le dije, David saltaba, pero era delante de la presencia de Dios. Amén. También la danza tiene varios significados. Significa dar vuelta o girar, que eso fue lo que David hizo, en círculo. Otro término para la danza también es brincar, que eso fue lo que David hizo. No fue con movimientos eróticos, bendito sea el Señor, ni sensuales. En Salmos 149 y Salmos 150, como le dije, Salmos 149 verso 3 y Salmos 150 verso 4, es que dice: alabar a Dios con panderos y danza. Ahí es que ellos se afianzan. Pero cuando uno se va, porque la palabra de Dios no es nada más coger un poquito de aquí y ya de una vez hacer una doctrina, porque la palabra de Dios está diseminada en diferentes lugares, y tomando un poquito de aquí, un poquito de allá, entonces tenemos la verdad absoluta. Nunca podemos interpretar la palabra con una sola cita, con dos citas bíblicas. Tiene que haber varias citas bíblicas, y nada más vemos que en lo que hemos hablado, la danza nunca fue introducida dentro del templo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. De ahí es que se apoyan los mundanos para justificar la danza dentro de la iglesia. Son mundanos, amados, tienen el mundo encima. Dios tenga misericordia de ellos, ojalá los despierte y puedan venir a los pies de Jesucristo, porque cuando digo que son mundanos, no lo digo de una forma despectiva o que yo soy superior a ellos. No, Dios puede cambiarlo, y con este estudio ellos pueden también cambiar esa forma, porque esa no es la forma que a Dios le agrada. Bendito sea el Señor, porque lo que queremos bajo este estudio es que la gente se edifique, y que las personas que me están escuchando, que practican eso, se arrepientan y se vuelvan a Dios para que sean salvos. La danza en el Nuevo Testamento, Jesucristo habló de la danza, bendito sea el Señor, pero eso fue en la parábola del hijo pródigo, para darnos una enseñanza. Vamos a leer. Dice aquí, en Lucas 15:25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. Recuerde que la danza era cultura de los pueblos paganos, para recibir a los reyes. Bendito sea el Señor, cuando venían de una victoria, o para rendirle culto a dioses paganos. Aunque vuelvo y reitero, David danzó, pero fue para Dios, fue, como le dije, brincando, saltando, no en un son
sensual, no fue sensualmente, eróticamente, no. Como lo hacen estas danzarinas que son provocativas, que lo que están es haciendo silueta. Ahí lo que se mueve una culebra, amado. Eso es peligroso. Dan una silueta y unos movimientos que el que esté en la carne fácilmente cae en codicia. Bendito sea el Señor, la codicia. Bendito sea el Señor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Eso está en Lucas 15:25, hablando del hijo pródigo. Mateo 11:16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza, dan voces a sus compañeros diciendo: oh, tocamos flauta, y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Eso significa danza también. Bendito sea el Señor. Pero vamos a leer en Lucas, bendito. Vamos a seguir con este estudio, bendito sea el Señor. Vamos a seguir con este estudio. Estamos en la segunda parte. Por una danza que hizo la hija de Herodías, le costó la muerte al profeta Juan el Bautista. Por eso es que la palabra en el Nuevo Testamento no se nos manda a danzar, porque la palabra de Dios no se contradice. Aunque muchos de nosotros también le decimos que danzamos en el Espíritu, y no voy a decir que diga que el que danza en el Espíritu está en pecado o que es algo malo, pero realmente no tiene asidero bíblico, porque la palabra de Dios, la danza no está relacionada al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Nos vamos a dar cuenta ahora mismo. Bendito sea el Señor. Dice que por una danza, la mujer de la hija de Herodías, por una danza que hizo, le costó que le mocharan la cabeza a Juan el Bautista. O sea que esa danzarina trae muerte. ¿Qué está significando esto? ¿Qué simboliza eso? ¿Qué dice esto? ¿Qué nos dice esto al presente? Que esa danzarina que están danzando, ese espíritu del diablo que tenía la hija de Herodías, porque que tenía la hija de Herodías, que ella no quería saber de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decía la verdad, le dijo a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Entonces ella le dijo que cuando dance, que le pida la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ya murió, pero ese espíritu que ella poseía está hoy vigente en toda esa danza, en todas esas jovencitas que están danzando de danzarina en los altares. Bendito sea el Señor. Le está cortando la cabeza a muchos ministros y a muchos siervos de Dios. Le están mochando la cabeza espiritualmente. Han caído en fornicación, en adulterio. Bendito sea el Señor. Porque Juan el Bautista no cayó en adulterio, era un hombre de Dios. Pero por esa danza mataron a Juan el Bautista. Pero por esa danza están muriendo mucho espiritualmente. Porque la están mirando, la están codiciando, la enamoran y hasta se van también al acto sexual con ella. Bendito sea el Señor. Porque eso es lascivia. Eso a Dios no le agrada. Eso es un desorden dentro del pueblo de Dios. Y eso tiene que parar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Sabemos que no va a parar porque la apostasía va a seguir. Mucha gente no se van a arrepentir de eso. Otros, yo sé que Dios va a tratar con ellos y se van a arrepentir. Marcos 6:22. Bendito sea el Señor. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quiera y yo te lo daré. O sea, el rey se vio excitado. Quedó excitado con el movimiento erótico, sensual que hizo la hija de Herodías. Y le juró: todo lo que me pida te daré hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso deshacerla, no quiso desecharla. Y enseguida el rey enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. ¿Se da cuenta? Ese mismo espíritu del diablo está operando en todas esas niñas, en todas esas doncellas, en todas esas mujeres viejas también en eso, de danzarina. Bendito sea el Señor. Ese espíritu está ahí, le está cortando la cabeza, le está mochando la cabeza a muchos líderes, a muchas personas. Bendito sea el Señor, que en un tiempo eran de Dios y se desviaron. Espiritualmente hay mucha gente que perdieron la cabeza, espiritualmente murieron, espiritualmente. Porque ese espíritu promueve lascivia, promueve provocación. Eso es peligroso, eso es peligroso, amado.
Seguimos con este estudio. El Espíritu Santo no está relacionado con la danza, amado. Isaías 44, verso 3, porque yo derramaré, Isaías 44, verso 3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Y brotarán entre hierba como sauce junto a la ribera de las aguas. Mi espíritu con es mayúscula. El Espíritu de Dios se escribe así. Derramarán, dice, y danzarán, no lo dice. Bendito sea el Señor. Vamos, seguimos con Ezequiel. Ezequiel 37, 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 39, 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 39, 29. Joel 2, 28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y no dice y danzarán, dice y profetizarán, hablarán nueva lengua, los jóvenes verán visiones, los ancianos sueños. No dice y danzarán. Por eso puedo decir con claridad que David, cuando danzó, no danzó en el espíritu, él danzó de una alegría hacia Dios, de una gratitud, venía gozoso y danzó ante la presencia del Señor, pero no fue en el espíritu, danzó de alegría, de emoción delante del Señor. Bendito sea el Señor, porque vemos que claramente que a Juan el Bautista por una danza fue que le mocharon la cabeza, y el espíritu de Dios, la palabra de Dios no se contradice. Bendito sea el Señor. Juan 1:29, San Juan 1:29. Al siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu que permanece, sobre quien veas que desciende el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor. Jesús, el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Dice Mateo 3:11: y a la verdad yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No dice él os bautizará en Espíritu Santo y danza y en baile, no, y fuego. Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amén. Aquí habla del Espíritu Santo y no habla de danza, habla de recibirlo. Y cuando se recibe es hablando en lengua. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Aunque dice que danzar es brincar y saltar, el que dice que estamos danzando en el Espíritu, tampoco voy a decir que está en pecado o que está mal, no, porque también yo lo digo, ya tenemos una costumbre así. Simplemente lo estoy diciendo por la palabra, de que no dice en ningún capítulo de la Biblia que nosotros danzamos en el Espíritu. No hay cita bíblica, no lo dice. Y primera de Pedro 4:11 dice: si alguno hable conforme a la palabra. Amén. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua. No dice y danzarán, no lo dice, hablarán nueva lengua. Tomarán en la mano serpiente y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido por el poder de lo alto, investido del Espíritu Santo, del poder de lo alto, que se manifiesta hablando en lengua.
Oiga, que se manifiesta hablando en lengua. Bendito sea el Señor. Vuelvo y le reitero, no voy a decir que el que diga, está danzando en el Espíritu, va a decir, está en pecado. No, no voy a decir eso, Dios me libre. Ni tampoco voy a hacer un juicio por eso, no. Pero no es bíblico la danza dentro del pueblo. Porque vemos claramente, o sea, no es bíblico la danza. No se puede relacionar la danza con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te pone a llorar, te pone a reír, te pone a correr, te pone a brincar, y se le puede llamar, como dice en el contexto, en la historicidad de lo que yo he leído, en los diccionarios, he buscado informaciones, dice que brincar, saltar, bailar. Ok, eso lo dice en los diccionarios, lo dice en lo que yo he buscado, lo que he investigado. Pero más que el diccionario, yo tengo que basarme a lo que dice la palabra. Si la palabra no lo registra, yo no puedo decir, sí, amado, es bíblico danzar, porque no lo dice la palabra, que nosotros danzamos, no lo dice. En el Nuevo Testamento no lo dice. Los apóstoles no lo dijeron, ni Pablo tampoco. Pero, como le digo, no voy tampoco a hacer una censura de eso, a decirle que cuando un hermano yo lo voy diciendo, mira, está danzando, ya yo voy, no, amado. Simplemente me estoy yendo a la palabra. Bendito sea el Señor, dando esta enseñanza. Oiga lo que dice en Hechos 1.5. Porque Juan, en Hechos 1.5, dice Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso fue Jesús después que resucitó. Porque recuerde que él duró 40 días y se presentó. Bendito sea el Señor, porque él no se ascendió de una vez, duró 40 días. Para que no hubiese duda, andando con los apóstoles y dándole enseñanza y enseñándole. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, restauraré el reino de Israel en este tiempo, el reino de Israel en este tiempo. Le digo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, no dice pero danzaréis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Bendito sea el Señor. Se da cuenta que no dice por ninguna parte, pero danzarán. Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. No dice, y comenzaron a danzar, no lo dice, amado. Entonces, el tema central es, amado, quise darles enseñanza, es que si es bíblico la danzarina dentro del templo, que eso es lo que estamos atacando. Eso es totalmente, va en contra de los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente en Efesios 2.20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, cuya piedra principal del ángulo es Cristo mismo. En primera de Corintios 3.11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo Jesús. Jesús es el fundamento. Por eso que los apóstoles aprendieron de Jesús, y todo lo que Jesús enseñó, Él lo enseñó. Por eso Jesús, en la gran encomienda, cuando Él se va hacia el cielo, en Mateo 28.18 dice claramente, y predicar el evangelio a todas las naciones, y le dice claramente, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, o sea, enseñándoles todas las cosas que ustedes aprendieron de mí. O sea, y Cristo en ningún momento le enseñó que dentro del templo había que usar danzarina. Nunca le enseñó eso. Ni tampoco los apóstoles tampoco enseñaron eso dentro de la iglesia. No vemos, ya en el nuevo pacto ya tienen acceso tanto el hombre como la mujer. Las mujeres también pueden ministrar en el altar. Bendito sea el Señor, y pueden cantar y pueden alabar a Dios, porque Dios no hace excepción de personas. Ya no hay, donde no hay griego, ni escita, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos unos en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Por eso es, amado, que la cita que leí, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, derribando todo argumento, y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Esos son argumentos, amados, que han traído, que se han introducido dentro de la iglesia. Eso es apostasía. Todo el pastor que esté en eso es un mundano, y todo aquel que apoya eso también mundano es. Pero porque eso es del mundo, eso no es de Dios. Pero Dios lo llama a que se arrepientan. Y este estudio
es para que ustedes se vuelvan a Dios y se vuelvan de la mundanalidad y se vuelvan al Señor y ministren conforme a la palabra. Hay una cita bíblica que dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Lo que yo he hablado, lo he hablado conforme a la palabra, con cita bíblica, para la gloria de su nombre. Todo lo que Dios me ha enseñado lo voy a hablar porque todo no es mío, fue Dios que me lo dio para su gloria, para edificar el cuerpo de Cristo. Este estudio no es para de una forma despectiva, bendito sea el Señor, acabar con los que están haciendo esa práctica. Es para decirles que dejen de ministrar así, vengan, se arrepientan y ministren conforme a como está en la palabra. Que eso los apóstoles no lo enseñaron. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estuvo David Batista con ustedes. Hasta otra nueva entrega. Pensé que íbamos a hacer una tercera parte, pero la gloria del Señor, hicimos una segunda parte para la gloria del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta otra nueva entrega.